Hay una verdad silenciosa que casi nadie se detiene a mirar. Cuando una persona corre detrás de otra, no está buscando amor, está huyendo de sí misma. Y lo más doloroso es que no se da cuenta. Creemos que insistir es señal de compromiso, que perseverar es noble, pero en el terreno de los afectos esa lógica se derrumba. Perseguir a alguien que no avanza hacia nosotros es una forma sutil de perder dignidad, porque sin notarlo colocamos nuestro valor en manos ajenas. El amor, el auténtico, nunca se construye desde la súplica. Nace cuando dos miradas se encuentran caminando hacia el mismo punto, no cuando una observa desde lejos mientras la otra se desgasta corriendo. Quien desea estar, está. No hace falta reclamar presencia ni pedir atención. El interés genuino se ve en los gestos simples, en la constancia, en el mensaje que llega sin ser solicitado, en la preocupación sincera de quien no necesita excusas para aparecer. El problema es que cuando esa reciprocidad falta, la mente empieza a fabricar excusas para no ver lo evidente. Decimos que el otro está ocupado, que necesita tiempo, que no es un buen momento, que ya volverá, y así comenzamos a negociar con la ilusión, intentando sostener lo que se desmorona. Pero la ausencia, cuando es constante, también es un mensaje. Y no escucharlo nos conduce al autoengaño más cruel. Creer que si damos un poco más, si insistimos un poco más, si toleramos un poco más, finalmente seremos elegidos. Lo que no comprendemos es que mientras más corremos, más nos alejamos de nosotros mismos. Esa energía que ponemos en sostener vínculos que no nos sostienen se convierte en un vacío interior. Dejamos de preguntarnos qué sentimos, qué necesitamos, qué deseamos para concentrarnos solo en cómo retener al otro. Nos volvemos especialistas en interpretar señales mínimas, en leer entre líneas, en justificar silencios, pero analfabetos emocionales cuando se trata de leernos a nosotros mismos. Y lo paradójico es que ese vacío no puede llenarse con más esfuerzo hacia afuera, solo empieza a transformarse cuando dejamos de correr. El verdadero magnetismo no nace del esfuerzo desesperado, sino de la calma, de esa tranquilidad de quien ya no está dispuesto a suplicar por un lugar en la vida de nadie. Hay una fuerza silenciosa en quien decide no insistir. Es el poder de la ausencia digna, ese silencio que no reprocha, pero se siente, que no busca castigar, pero enseña. La persona que realmente nos valora no quiere sentir ese silencio, no porque tema perdernos como trofeo, sino porque reconoce la paz que le daba nuestra presencia. Esa presencia que antes era dada por sentada de repente se vuelve valiosa cuando ya no está disponible en cualquier momento, a cualquier hora, de cualquier forma. Ahí se revela una verdad incómoda. A veces no se trata de que el otro sea malo, sino de que simplemente no está en el mismo nivel de entrega. Aceptar eso, aunque duela, es el primer paso para recuperar la libertad interior. Porque la mayoría de las personas no sufren tanto porque alguien se va, sino porque se quedan aferradas a la historia que imaginaron, a lo que podría ser si el otro cambiara, si entendiera, si madurara, si se diera cuenta de nuestro valor. Esa película mental se vuelve más importante que los hechos reales. En el fondo, el apego no nace del amor, nace del miedo. Miedo a la soledad, a no ser elegidos, a aceptar que algo terminó, a mirarnos de frente y preguntarnos qué vamos a hacer con nosotros mismos si soltamos esa relación. Y cuando ese miedo gobierna, empezamos a justificar lo injustificable, a sostener lo que ya no se sostiene, a llamarle amor a lo que en realidad es miedo a quedarse vacío. Ese es el terreno donde la insistencia se disfraza de romanticismo y la persecución se disfraza de entrega. Pero por debajo de todo, la vida nos está mostrando una lección clara. Nadie que esté verdaderamente disponible para amar necesita ser perseguido. En la siguiente parte vamos a entrar justamente ahí, en ese territorio donde el apego se confunde con amor y el miedo nos convence de quedarnos donde ya no somos realmente correspondidos. Porque comprender esa diferencia es lo que empieza a romper el ciclo de correr detrás de quien no camina hacia nosotros. El apego no nace del amor, nace del miedo, miedo a la soledad, a no ser elegidos, a aceptar que algo terminó. Cuando ese miedo toma el control, uno empieza a justificar lo injustificable. Se racionaliza la indiferencia, se idealiza la ausencia, se romantiza la espera. Nos contamos historias para sostener lo que ya no tiene sustento. Está pasando por una etapa. Cuando se ordene va a cambiar. En el fondo sí me quiere, solo que no sabe demostrarlo. El ser humano tiene una tendencia peligrosa
quiere darle sentido a lo que no lo tiene. Prefiere inventar explicaciones antes que aceptar un hecho simple pero doloroso. A veces el otro no quiere estar. Y eso no lo convierte necesariamente en villano, pero sí lo convierte en alguien que no puede darnos lo que necesitamos. Aún así, nos aferramos, porque duele más mirar la realidad que seguir alimentando una esperanza. Explicamos con ternura lo que en el fondo es desinterés. Bajo las frases que es complicado, escondemos la verdad, no quiere lo mismo que yo. Quien realmente desea estar encuentra la manera. Puede no tener horas, pero busca minutos. Puede no poder estar físicamente, pero hace sentir su presencia de algún modo. El amor no se mide por largos discursos, sino por coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando alguien no llama, no pregunta, no está, eso también es una respuesta, aunque duela aceptarla. Y la frase no tengo tiempo casi nunca es literal, casi siempre significa no eres prioridad. Asumirlo no es ser duro, es ser lúcido, porque aceptar que nos ocupamos el lugar que quisiéramos en la vida de alguien no nos debilita, nos devuelve fuerza. Nos obliga a mirarnos y preguntarnos por qué estamos insistiendo donde nos muestran una y otra vez que no hay espacio para nosotros. Ese momento de lucidez en el que dejamos de correr detrás de lo que no nos busca es profundamente liberador. Ya no se trata de renunciar al amor, sino de renunciar al autoengaño. Dejar de confundir señales sueltas con compromiso, mensajes sueltos con interés real, encuentros esporádicos con vínculo profundo. Al dejar de insistir, recuperamos la energía que habíamos perdido intentando convencer, insistir, probar nuestro valor. Y esa energía, cuando vuelve a nosotros, se transforma en poder interior. Dejamos de mirar hacia afuera esperando migajas y empezamos a mirar hacia adentro buscando paz. El silencio que antes dolía se vuelve refugio. Lo que antes interpretábamos como vacío empieza a sentirse como espacio, espacio para respirar, para pensar con claridad, para recordar quiénes éramos antes de centrarnos solo en esa persona. En ese silencio aparece una verdad que lo cambia todo. No hay nada más atractivo que alguien que ya no necesita rogar por amor. La presencia de una persona que se honra a sí misma se siente, no persigue, no suplica, no arma escenas para llamar la atención. Simplemente está donde es bienvenida y se retira con calma donde no hay reciprocidad. La ausencia llena de dignidad tiene una fuerza magnética, no necesita reproches ni demostraciones dramáticas. Es la serenidad de quien entiende que lo que no llega no era para llegar, que lo que no se sostiene solo no merece que uno lo sostenga a la fuerza. Y paradójicamente, cuando dejamos de perseguir, la vida empieza a acercarnos a aquello que sí vibra con nuestra esencia, porque el amor auténtico no nace del esfuerzo por retener, sino del respeto por lo que fluye. Soltar no significa dejar de sentir, significa dejar de desgastarse por lo que no tiene retorno. Muchas personas creen que el desapego es frialdad, pero en realidad es un acto profundo de amor propio, es mirarse al espejo y poder decirse con honestidad, merezco tranquilidad, merezco reciprocidad, merezco vínculos donde no tenga que mendigar atención. En la próxima parte vamos a entrar de lleno en esto, en cómo el apego nos mantiene atados a lo que ya no crece y cómo empezar a poner límites, no para castigar, sino para descansar. Porque detrás del miedo a soltar casi siempre está la oportunidad de volver a encontrarnos con nosotros mismos. El apego nos mantiene atados a lo que ya no crece. Nos deja colgados de vínculos que no nos nutren, pero que conocemos de memoria. Y lo conocido, aunque duela, se siente menos amenazante que lo incierto. Por eso muchas veces preferimos seguir en una relación que nos devuelve dudas antes que enfrentar el vértigo de empezar de nuevo. El apego funciona como una cuerda invisible. Sabemos que algo ya no nos hace bien, pero aún así volvemos. Miramos conversaciones antiguas, revisamos redes, buscamos señales mínimas que justifiquen quedarnos un poco más. Nos decimos, no es tan grave. Ha habido momentos buenos, nadie es perfecto. Y así el corazón se acostumbra a la ausencia, al maltrato sutil, al desinterés, pero sigue llamando a eso amor. En realidad, lo que muchas veces sostenemos no es amor, es costumbre emocional. El amor elige cada día, la costumbre simplemente repite. El amor se nota en la presencia, en el cuidado, en el deseo real de construir. La costumbre, en cambio, se sostiene por miedo, miedo a cambiar, a comenzar de cero, a enfrentar la propia soledad,
Apegarse es como seguir regando una planta seca con la esperanza de que un día vuelva a florecer igual que antes. No es maldad, es miedo. Miedo a aceptar que esa etapa ya terminó, que lo que un día fue hermoso hoy ya no tiene vida. Pensar si me voy, pierdo es lo que más nos paraliza, cuando en realidad muchas veces quedarse es la verdadera pérdida, la de nuestra calma, nuestra autoestima, nuestro tiempo. Cuando uno empieza a poner límites, algo profundo se mueve. Dejar de revisar redes, dejar de responder de inmediato, cortar conversaciones que cada vez que se reabren lastiman, parece un acto pequeño, pero internamente es un giro enorme. Es como decirle al alma: basta de lastimarte con lo mismo. Al principio duele porque al soltar no se sueltan solo personas, se sueltan expectativas. Dejamos ir la versión idealizada de lo que queríamos que fuera, no solo a quien es en realidad. En ese periodo aparece el duelo, hay nostalgia, hay preguntas, hay momentos en los que la mente quiere volver a la fantasía de quizás algún día cambie. Es normal. Pero detrás de ese dolor también empieza a asomar algo nuevo: descanso. El alma, poco a poco, deja de estar en guardia. Y ya no espera un mensaje que no llega, ya no calcula qué decir para no molestar, ya no vive en un permanente a ver si ahora sí. Ese descanso no es vacío, es reconstrucción. Dejar ir también es construir, solo que desde otro lugar, desde la serenidad. Cuando soltamos la necesidad de convencer, aparece la posibilidad de ver la realidad con más claridad. Descubrimos que podemos vivir sin esa persona, que hay vida más allá del drama emocional, que seguimos siendo nosotros, aunque la historia que habíamos imaginado no se cumpla. Detrás de ese proceso hay una ganancia inmensa: la libertad. Libertad para conocer nuevas experiencias, para recibir nuevos afectos, para reconectar con uno mismo sin estar midiendo cada paso según lo que el otro haga o deje de hacer. Cuando aceptamos que quien quiere estar, estará sin necesidad de pruebas constantes ni persecuciones, la vida recupera su equilibrio. La renuncia deja de sentirse sacrificio y se convierte en elección consciente: elijo no quedarme donde tengo que mendigar. El verdadero desapego no lleva veneno, no busca castigar ni vengarse, no necesita destruir al otro ni hablar mal de él para poder irse. Es silencioso, firme, sereno, reconoce que el ciclo terminó y, con respeto, da un paso hacia adelante. El que insiste en permanecer donde ya no hay reciprocidad no ama más, teme más, y mientras más miedo, más se negocia la propia dignidad. La paz no se encuentra en retener, sino en confiar. Confiar en que no todo lo que se va es pérdida, que a veces es simplemente espacio que se libera para algo más sano. Confiar en que no hace falta luchar eternamente para sostener una relación. Confiar en que el amor que de verdad es para vos no necesita que te deshagas para mantenerlo vivo. En la siguiente parte vamos a profundizar justamente en eso, en la confianza, en cómo pasar de controlar, revisar y perseguir a permitir que la vida muestre quién quiere quedarse de verdad. Porque ahí empieza la verdadera madurez emocional, cuando dejamos de empujar puertas cerradas y aprendemos a caminar hacia donde las puertas se abren sin violencia. Confiar no es ingenuidad, es una decisión interna: elegir la paz antes que el control. Cuando empezás a confiar, algo en tu mente cambia de lugar. La necesidad de revisar, de comprobar, de buscar pruebas constantes se va debilitando. Dejás de preguntarte todo el tiempo qué siente el otro y empezás a preguntarte qué sentís vos estando ahí. Y esa pregunta es incómoda, pero liberadora. Esa confianza de la que hablamos no es la fantasía de que todo saldrá bien, sino la certeza de que pase lo que pase, no vas a abandonarte a vos mismo. Confiar es dejar de forzar, dejar que la vida muestre quién quiere quedarse sin que tengas que perseguirlo. Y cuando eso pasa, aparece una verdad simple pero poderosa: lo que se sostiene solo vale infinitamente más que todo aquello que tuviste que mantener a la fuerza. Hay un momento en la vida en el que uno deja de confundir la insistencia con el amor. Entendés que insistir no siempre es a veces es miedo disfrazado de entrega. Mantener una puerta abierta no tiene sentido si del otro lado no hay nadie que quiera entrar. Podés adornarla, esperar en el umbral, imaginar cómo sería si algún día se abriera. Pero si no hay movimiento del otro lado, la realidad es clara: no es tu lugar.
El amor verdadero no necesita ser perseguido porque se sostiene en un deseo mutuo de estar. Lo que te busca te encuentra. Lo que no te busca, por más que corras, se escapa. Aceptar esto no es rendirse, es madurar. Es comprender que no toda historia merece continuarse solo porque a nosotros nos gustaría que lo hiciera. A veces el corazón quiere seguir, pero la realidad ya terminó hace rato. Cuando notas que alguien no hace esfuerzo por permanecer, no lo tomes como un desafío que tenés que ganar, sino como un mensaje que tenés que escuchar. No se trata de demostrar que sos capaz de lograr que se quede, se trata de reconocer que no es ahí donde tu amor puede descansar. Hay vínculos que solo existen mientras uno los alimenta. Cuando dejas de hacerlo, desaparecen. Y aunque eso duela, también libera porque te das cuenta de que no había nada firme sosteniéndolos, solo tu empeño. La energía que invertías en sostener lo insostenible se transforma entonces en impulso vital. Detrás de cada desapego genuino hay un renacimiento silencioso. No hay fuegos artificiales, no hay grandes anuncios, pero sí pequeños cambios cotidianos. Empezás a respirar más profundo, a dormir un poco mejor, a recuperar intereses que habías abandonado por estar pendiente del otro. Volvés a elegir a quién le contás tu día, dónde pones tu atención, con quién compartís tu paz. Practicar el desapego no es volverse frío ni indiferente, es aprender a decir hasta acá sin odio, pero con claridad. Al principio se siente como pérdida, porque te quedás sin esa presencia a la que estabas aferrado, pero con el tiempo entendés que no te quedaste vacío, te quedaste limpio, despejado de expectativas que pesaban más que la propia relación. Y ahí se abre una puerta nueva, no hacia alguien más, sino hacia vos mismo. Dejar de insistir donde no hay reciprocidad no te hace menos capaz de amar, te hace más fiel a tu propia dignidad. En la próxima parte vamos a entrar en una zona muy concreta de todo esto, cómo reconocer la falta de interés sin engañarte, cómo dejar de vivir de migajas emocionales y empezar a elegir relaciones donde no tengas que convencer a nadie de que tu presencia vale. Reconocer la falta de interés duele porque nos obliga a ver lo que durante mucho tiempo preferimos maquillar. El ser humano tiene una habilidad impresionante para aferrarse a señales mínimas, un saludo ocasional, un mensaje cada tanto, una reacción en una red social y usar eso como prueba de que algo hay. Pero cuando mirás con calma, descubrís que no son muestras de amor, sino migajas emocionales. Vivir de migajas es aceptar mucho menos de lo que mereces. Es esperar días por una respuesta y sentir alivio cuando llega algo breve, como si fuera un gran gesto. Es justificar cada ausencia con una historia nueva. Seguro está cansado, debe estar a full, no es de escribir mucho. Poco a poco tu vara baja. Lo que antes te hubiera dolido ahora lo ves como algo normal. Y en ese proceso silencioso empezás a abandonar tu propio valor. La falta de interés rara vez se expresa con un no quiero nada con vos claro y directo. Casi nunca es así. Se muestra en omisiones, en silencios, en la ausencia constante de actos que confirmen las palabras. Si alguien promete y no cumple, si pospone siempre el encuentro, si solo aparece cuando le conviene o cuando está aburrido, no es un misterio por descifrar, es una respuesta que no queremos aceptar. El famoso no tengo tiempo casi siempre significa no sos prioridad. Todos tenemos responsabilidades, días cargados, momentos difíciles, pero cuando alguien realmente quiere estar, busca la forma, un mensaje en medio del caos, 5 minutos de llamada, un no puedo verte hoy, pero pensemos en tal día. El interés genuino se nota porque no desaparece sin explicación. Asumir esto no es ser cruel, es recuperar lucidez. Porque cuando invertís energía en quien no te busca, no solo perdés tiempo, también perdés oportunidades de vincularte con alguien que sí estaría dispuesto a darte lo que hoy solo imaginas. Ese es el peligro de insistir donde no hay reciprocidad, terminás normalizando el desequilibrio. Te acostumbras a dar mucho y recibir poco, a esperar siempre, a explicar lo que el otro ni siquiera intenta entender. Poco a poco, la mente empieza a justificar la indiferencia y el corazón se convence de que eso es lo que merece. Esa es la forma más silenciosa de abandono, cuando uno mismo empieza a creer que lo poco recibido es suficiente. Es como vivir siempre con hambre emocional, pero decirse que al menos es algo. Desde ahí cualquier gesto mínimo parece enorme y el ciclo se refuerza. Romper con ese patrón implica una decisión valiente
dejar de insistir donde la puerta está cerrada, dejar de interpretar silencios como dudas y empezar a verlos como lo que son, respuestas. Es fácil escribirlo, pero vivirlo requiere coraje, porque detrás de esa insistencia muchas veces se esconde el miedo a la soledad, el pensamiento de tal vez no haya nadie más que me quiera. Ese pensamiento es una trampa peligrosa. Mientras corres detrás de lo que huye, no podés ver lo que se acerca. Mientras llenas tu vida de esperas interminables, no dejas espacio para vínculos nuevos, más sanos, más coherentes con lo que querés hoy. Soltar no significa que no te importe, significa que te importás lo suficiente como para no quedarte donde tu presencia no es valorada. Retirarse con serenidad no busca castigar a nadie. Es un mensaje hacia vos mismo. Mi paz es más importante que cualquier vínculo que la destruya. Y esa decisión, aunque al principio duela, siempre trae claridad. La tranquilidad con la que se cierra un ciclo emite una energía distinta. Deja de explicar, deja de justificar, deja de pedir señales donde solo hay excusas. En la próxima parte vamos a adentrarnos en algo clave, cómo ese retiro digno, esa calma con la que dejas de insistir, no solo te libera a vos, sino que muchas veces revela quién realmente te valoraba y quién solo respondía a tu insistencia, porque ahí aparece uno de los descubrimientos más poderosos. Tu ausencia, cuando está llena de dignidad, enseña más que cualquier discurso. Hay una fuerza impresionante en quien elige retirarse sin ruido. Ese tipo de ausencia no es un impulso, es una decisión. No hay gritos, no hay escenas, no hay explicaciones interminables. Solo un límite silencioso que dice, hasta aquí llego yo. Y ese mensaje, aunque no se pronuncie en voz alta, se siente. La tranquilidad con la que se cierra un ciclo emite una energía magnética, no busca convencer, pero deja claro que tu paz ya no está en juego. Esa calma tiene más impacto que 1000 intentos de explicación. La ausencia sin resentimiento pesa más que cualquier discurso cargado de reproches, porque no hiere, pero enseña. Enseña que tu valor no depende de ser elegido, sino de seguir siendo fiel a vos mismo. Enseña que no estás dispuesto a seguir participando en una dinámica donde das todo y recibís apenas lo justo para no irte. Curiosamente, muchas veces es en ese momento cuando dejas de insistir, cuando realmente se revela lo que el otro sentía. Mientras insistías, era fácil dejarte en segundo plano porque siempre estabas ahí. Pero cuando tu presencia deja de ser garantizada, se ve con claridad quién te valoraba de verdad y quién solo respondía a tu insistencia. Algunos se alejan del todo, otros recién ahí toman conciencia del lugar que ocupabas. Pero lo más importante no es lo que pasa afuera, sino lo que ocurre adentro. La verdadera batalla no es contra el otro, sino contra esa parte interna que se resiste a aceptar la realidad tal como es. Solemos aferrarnos al quizás, quizás cambie, quizás más adelante vea lo que valgo, quizás cuando resuelva sus cosas recién ahí pueda amarme bien. Y en ese quizás podemos quedarnos atrapados años. El amor propio empieza cuando dejas de vivir del quizás y decidís mirar lo que es. Si alguien no busca, no cuida, no está, la historia ya tiene una respuesta. Lo que sigue es decidir si querés seguir habitando una ilusión o empezar a construir una verdad más sana. El desapego saludable es una forma de madurez emocional, no es frialdad, no es indiferencia, es conciencia. Es entender que hay vínculos que, aunque hayan sido hermosos, ya cumplieron su ciclo. Insistir en mantenerlos vivos es como querer conservar intacta una flor marchita. Podés mirarla con cariño, agradecer lo que fue, pero no tiene sentido seguir regándola esperando que vuelva a su estado original. Lo que murió no florece por más intención que le pongas. Soltar no es borrar la historia ni negar el cariño. Es agradecer lo que alguna vez tuvo sentido y aceptar que hoy ya no lo tiene. Cuando practicás el desapego desde este lugar, no lo haces desde el enojo, sino desde la comprensión. Dejás de invertir energía en sostener lo insostenible, en imaginar futuros que no llegan, en justificar ausencias que se repiten. Y algo mágico ocurre entonces. Esa energía empieza a regresar, con ella vuelve la claridad. De pronto te descubrís respirando más tranquilo, durmiendo mejor, volviendo a disfrutar cosas simples que habías dejado de ver, una charla ligera, un hobby, un paseo solo. El vacío que tanto temías empieza a sentirse como espacio.
un espacio fértil para que entren nuevas experiencias, nuevos afectos, nuevos comienzos. En ese nuevo terreno aparece una confianza distinta, ya no la que se aferra a que todo salga como quiero, sino la que descansa en esta idea profunda: lo que es para mí no necesitará que me pierda para sostenerlo. En la siguiente parte vamos a profundizar justamente en esa nueva confianza, cómo amar sin controlar, aceptar que nada es eterno y aún así elegir vínculos desde la paz y no desde el miedo. Y en ese nuevo terreno aparece la confianza, una confianza distinta que no depende de promesas ni de garantías. No es la ilusión de esta vez nadie me va a fallar, sino algo mucho más profundo, la certeza de que si alguien falla, no te vas a fallar a ti mismo. Confiar deja de ser entregarse a ciegas y se convierte en elegir la paz antes que el control. Confiar no es ingenuidad, es aceptar que no hay seguridad absoluta en ningún vínculo. Las personas cambian, las circunstancias se mueven, los sentimientos se transforman. Pretender que algo dure para siempre solo porque lo deseas termina asfixiando cualquier relación. La confianza sana no exige eternidad, pide coherencia, mientras lo que dices y lo que haces vayan en la misma dirección. Aquí estoy. Si esa coherencia se rompe, también tengo el derecho y la valentía de soltar. La verdadera fortaleza emocional no consiste en vigilar, revisar o anticipar cada movimiento del otro, sino en decidir confiar mientras haya motivos reales para hacerlo y retirarse cuando esos motivos desaparecen. Es mirar a alguien y poder decir desde la calma: confío en ti, pero sobre todo confío en que si esto deja de ser sano para mí, sabré irme. Aceptar también es un arte. Aceptar que alguien no siente lo mismo, que ya no está, que su manera de amar no coincide con la tuya. Esa aceptación duele, por supuesto, rompe fantasías, derrumba planes, desarma futuros que ya habías imaginado, pero al mismo tiempo alivia porque te libera del esfuerzo inútil de sostener lo insostenible, de esperar lo que no llega, de justificar lo injustificable una y otra vez. Aceptar no es resignarse a me tocó esto y ya. No es rendirse ante el dolor, es mirar la realidad de frente y decidir que tu dignidad no será el precio de ningún vínculo. Perder una relación no debería significar perderte a ti. La dignidad es el ancla en medio de cualquier tempestad. Te recuerda que, aunque todo cambie afuera, tu valor sigue intacto. Cuando entiendes esto, algo en tu forma de amar se transforma. Dejas de mendigar amor, dejas de hacer castings emocionales para que alguien te elija, dejas de quedarte donde tienes que disminuirte para encajar, ya no necesitas andar probando tu valor a cada paso porque empiezas a sostenerlo desde dentro. Y entonces llega un punto clave: las personas que no te eligen se van y las que sí se quedan sin esfuerzo, sin lucha, sin dramatismos. Vivir desde esa serenidad es un acto de valentía porque implica soltar la necesidad de controlar, de convencer, de retener, implica hacer espacio para algo nuevo, vínculos donde no tengas que perseguir para ser visto. En la siguiente y última parte vamos a cerrar todo este recorrido. ¿Qué significa en la práctica permitir que te encuentren, amar desde la plenitud y no desde la carencia? Y cómo esa elección interior cambia por completo el tipo de amor que llega a tu vida. Y ahí sí, te dejaré una pregunta clara para que este mensaje no se quede solo en teoría, sino que se convierta en decisión. Cuando empezás a vivir desde esa serenidad, algo profundo cambia en tu manera de vincularte. El amor deja de ser una carrera y se convierte en un encuentro. Ya no estás con el corazón en modo búsqueda, mendigando señales, pendiente de cada movimiento del otro. El corazón entra en modo presencia. Estás donde te eligen, no donde tenés que rogar. Entender que el amor no es algo que se persigue, sino algo que se permite, lo cambia todo. Desde chicos nos dijeron que había que luchar, insistir, no rendirse nunca. Y esa idea sirve para muchas cosas, pero en el amor puede ser una trampa, porque el amor no se gana a fuerza de insistencia. El amor se da cuando hay reciprocidad. Cuando uno corre y el otro se queda quieto, lo único que se consigue es agotamiento emocional. No se trata de abandonar ante la primera dificultad, sino de reconocer
La diferencia entre un obstáculo que ambos quieren superar y una barrera levantada por desinterés. Cuando la conexión es genuina, las dos partes hacen su parte, incluso en medio de los problemas. No hace falta arrastrar a nadie ni convencerlo de quedarse. El amor no se implora, se comparte. Permitir que te encuentren es un acto de confianza enorme. Es decir, no necesito perseguir para que algo verdadero suceda. Es dejar de vivir con la ansiedad del y si no llega nadie y empezar a vivir desde otro lugar. Aunque no llegue nadie hoy, yo sigo valiendo lo mismo. Ese cambio interior tiene un efecto poderoso. Dejas de estar disponible para cualquiera y empezás a reconocer quién realmente aprecia tu presencia y quién solo te usa para llenar su propio vacío. Cuando eso se vuelve claro, la vida se ordena. Ya no intentás compensar la falta de interés del otro con más esfuerzo tuyo. Simplemente observás, entendés y seguís adelante. Esa es la verdadera libertad emocional, no la de no necesitar a nadie, sino la de no depender de nadie para sentirte en paz. Quien elige desde la calma atrae vínculos más sanos, más equilibrados, porque proyecta la serenidad de quien no necesita, pero sí elige. Y ese tipo de energía no aleja, magnetiza. Permitirte ser encontrado no es pasividad, es elección consciente. Es caminar por el mundo sabiendo que tu compañía es un privilegio, no un consuelo, y que quien realmente la valore no necesitará ser perseguido para quedarse. Cuando dejas de correr detrás de los demás, empezás a ver con claridad quién te busca por elección y quién solo reaccionaba a tu insistencia. Cuando uno deja de hacer ruido, empieza a escuchar lo esencial. Es como bajar el volumen a la ansiedad y de pronto poder oír la realidad, quién está, quién no, quién se acerca solo cuando te siente lejos, quién se queda incluso cuando no ofreces nada más que tu presencia. Ahí aparece la gran revelación, no necesitas demostrar tu valor para ser amado, tu valor no se negocia, no se rebaja, no depende de la aprobación ajena ni de cuánto te elijan. Cuando dejas de correr detrás de lo que no te elige, tu energía se ordena. Ya no necesitas convencer, ni salvar, ni ganarte a nadie. Empezás a relacionarte desde un lugar mucho más sano, el de la elección, no el de la carencia. El amor que nace desde la necesidad está condenado al desequilibrio. Quien ama desde la carencia busca que el otro repare su vacío, calme sus miedos, confirme su valor. En cambio, quien ama desde la plenitud comparte lo que ya tiene: paz, serenidad, presencia. Ese tipo de amor no se mendiga, se ofrece. Ya no nace del miedo a perder, sino del deseo de compartir. Cuando llegas a ese punto, el amor deja de ser una búsqueda ansiosa y se convierte en un encuentro natural. En las relaciones sanas no hace falta pedir atención ni mendigar afecto. Las demostraciones no son estrategias, son gestos espontáneos. Y si esa coherencia desaparece, tenés la fuerza de soltar sin perder tu dignidad. Porque al final, la verdadera paz no proviene de ser amado, sino de vivir en coherencia con uno mismo. Elegir tu calma antes que la insistencia, tu dignidad antes que el miedo, tu verdad antes que la ilusión. Antes de irte, pregúntate con total honestidad: ¿en qué vínculo sigo corriendo cuando ya podría detenerme y dejar que sea la vida la que muestre quién realmente quiere caminar a mi lado? Si te hizo sentido, reléelo con calma, subráyalo, compartilo con alguien que sigue persiguiendo donde solo merece ser encontrado. A veces, una sola decisión digna cambia para siempre la forma en la que nos dejamos amar.